Para esta clase vamos a revisar las ventajas de la democracia deliberativa, mayor capacidad de expresión social. ¿Sí? ¿Tenemos ese primer tema? Confírmenme, chicos, digan sí, no. ¿Sí? Listo. Gracias. Por favor, estén en cuanto a la sintonía de lo que vamos revisando, pendientes de lo que estoy enunciando para que no nos perdamos. Si alguien no está al tanto, no sé en qué estamos, profe, por favor pregunten para poder repetir. Y continuamos desde esta perspectiva. Ventajas de la democracia deliberativa. Para revisar las ventajas, ¿qué aportes nos puede dar la democracia deliberativa? Comenzamos desde lo último que dejamos para ver las ventajas. ¿Qué aportes puede dar la democracia deliberativa? ¿Ideas? ¿Ideas, opiniones? ¿Alguna idea, opinión? ¿Qué ventaja puede dar la democracia deliberativa? Para encontrar las ventajas, como les decía, ¿qué aportes? ¿Qué nos puede aportar? Rápidamente, para no perder tanto tiempo, no está de uno en uno. Ayúdeme, Ismael, entonces. ¿Cómo puede aportar la democracia deliberativa? ¿Qué aporte da? ¿Qué nos podrá aportar? Mayor oportunidad para las personas. Ya, ¿en qué sentido? Porque si comparamos la democracia deliberativa con la democracia representativa, también en la representativa hay mayor aporte cuando usted vota. Pero, ¿cuál será ese aporte principal de la democracia deliberativa? Puede ser el trabajo. Pero no me queda del todo claro. ¿El trabajo en qué sentido será? Ahí falta ir organizando las ideas. Dígame, Ismael. O sea, ayudándoles con trabajo, con las necesidades que las personas necesitan. Ya, pero la democracia representativa también puede dar trabajo, si el representante cumple sus funciones. Ahí hay que ir un poco delimitando. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Otra idea? Señor Spin. Busca coordinar la noción de democracia representativa al uso mediante la opción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones ¿Cuál es políticas ese procedimiento colectivo? en los votos. No, mire, no se olvidará, deliberación. ¿Cuál es ese proceso colectivo? Ahí está la palabra. Deliberar, opinar, dar criterios, hablar. No se olviden de eso, porque ahí se nos puede ir mezclando la idea de lo que es deliberación y representación. Acuérdense que la deliberación podía aportar a la representación, pero tenía algo más. No se olviden, pero sí, estamos dentro de ese proceso. Solo les falta puntualizar el elemento de la deliberación. Yo sé, ustedes pueden decir, pero profe, está en el mismo título. Sí, pero es importante darle énfasis. No se olviden de eso. Podemos nosotros decir también que un aporte principal está dentro de lo que sería propiamente el sentido, el ideal de la deliberación. Alcanzar el bien común. No olvidarse de esa consideración. Por lo tanto, un aporte que da la deliberación en el momento que nosotros opinamos es alcanzar de mejor manera el bien común. Ahora vamos a ver las ventajas que nos representan. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Establecer ventajas y limitaciones de la democracia deliberativa en algunos de los aspectos, sobre todo en los públicos. Los seres humanos tomamos decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo estamos decidiendo, voy a entrar a clase, no voy a entrar a clase, voy a hacer el deber, no voy a hacer el deber, cuando le mando,
hago de esta forma, hago de otra forma, me levanto. Todas esas son decisiones. Esta es una actividad que nos hace principalmente sentir libres. ¿Por qué razón? Como decía Sartre, estamos condenados a ser libres, es decir, a tomar decisiones. Somos portadores de una condición fundamental, la libertad. Entonces, el punto que puede siempre ser una ventaja dentro de la democracia deliberativa será que aporta a la libertad. O al así también llamado libre albedrío, la posibilidad de tomar decisiones. Las personas podemos entonces, si somos libres, elegir. Ahora, en esta elección, se puede decir, pero el voto también es una elección. En este elegir, debemos tratar de dar nuestro criterio de una forma razonable, siempre que estamos deliberando. La deliberación es una acción propia del ejercicio del derecho de la libertad. Entonces, cuando hablamos de las ventajas de la deliberación, primer punto que debemos nosotros tomar en cuenta, la libertad es el motor para todo ámbito democrático. La libertad de elegir, que es la posibilidad de elegir, de tomar decisiones. Pero estas decisiones deben ser asumidas con responsabilidad, así como si fueron a votar y ahora su candidato está perdiendo, está ganando, asumirán con responsabilidad y no por medio de la protesta que deben ustedes estar viendo, o por lo menos no por medio de esa protesta violenta, asumir con responsabilidad lo que se elige. Aquí detrás hay una responsabilidad. Y si hablamos directamente de la deliberación, esta deliberación, deliberar, es un ejercicio propio del derecho a la libertad. Acción de libertad. ¿Por qué razón? Porque cuando deliberamos, damos nuestro punto de vista, nuestro criterio, nuestra opinión. Estos pensamientos están atravesados principalmente por juicios morales, por nuestra perspectiva, es decir, nuestra subjetividad. Por lo tanto, la responsabilidad es fundamental, porque todos tenemos un criterio. Yo preguntara por quién votó. Dígame, Camilo. No, listen, se me prendió el audio. Bueno, dentro de esta perspectiva, si yo elijo a un candidato, cualquiera que sea asumo que ese candidato tiene una perspectiva ideológica, un criterio, una razón de ser. Todos elegimos bajo esas perspectivas. El deliberar depende y necesita de la responsabilidad. Los problemas sociales y políticos que se presentan en una sociedad no son siempre fáciles de entender, requieren de cierta capacidad de análisis y reflexión. Por lo tanto, la deliberación siempre estará permeada, estará relacionada con la reflexión. Una reflexión, diría yo, crítica. ¿Qué pasó en el proceso de tal o cual situación? Yo tomo una decisión, pero debe ser crítico. Entonces, por lo tanto, ustedes no pueden, o mejor dicho, aun cuando existen consideraciones subjetivas, la idea en la deliberación es tratar de permear, de separar, mejor dicho, cada uno de estos elementos netamente subjetivos y tratar de concentrarnos lo más objetivamente posible. En lo posible, no siempre se puede ser del todo objetivo. Para formar el criterio y el pensamiento se debe reconocer como autoridades a ciertos personajes que el resto asume como tales dentro de los ámbitos que les competen. Por lo tanto, si
hablamos de dirigentes políticos, estarán dentro de su punto y de su perspectiva. ¿Cuál es la ventaja entonces con la democracia deliberativa? Que principalmente me permite reflexionar, actuar libremente. Tomarán en cuenta lo que estoy diciendo. La ventaja de la democracia deliberativa es principalmente actuar libremente, reflexionar de manera crítica, elegir, sobre todo opinar. Es la ventaja que nos presenta esta democracia. ¿Qué dificultades puede presentar la democracia deliberativa? ¿Qué problemas puede traer? Más allá de qué problemas, diría yo, qué dificultades. Vemos las ventajas y las hemos estado nosotros analizando desde la definición de lo que es deliberación. Ahora, ¿qué dificultades puede traer esta democracia? ¿Qué tipo de dificultades traería? Señor Ruiz, Aarón, ¿qué cree? ¿Qué dificultades puede traer esta democracia? ¿Qué tipo de dificultades, problemas, inconvenientes? ¿Qué me dice Aarón? ¿Ideas? ¿Opiniones? ¿Si me escucha? ¿No me escucha? Vamos, alguien más hasta que se escuche lo que están comentando. ¿Qué dificultades puede presentar la democracia, el acto deliberativo como tal? ¿Qué será? ¿Qué me dice Daniela? ¿Qué dificultades puede presentar la democracia deliberativa? Que, o sea, a lo que es tomar las decisiones, a veces se puede dificultar en esa parte. Tomar correctamente las decisiones siempre es lo que nos causa a nosotros problemas en la vida diaria. Decidir conlleva una consecuencia. Entonces, esa consecuencia debe ser asumida cuando damos un criterio. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir como dificultad, además de la toma de decisiones? Tomemos en cuenta un contexto. La deliberación implica que las personas participen activamente con ideas en el proceso de diálogo, en el que aprendan a construir saberes, en el problema donde se presentaría justamente en esta perspectiva. Por ejemplo, en la toma de decisiones está claro. Ahora, en cuanto a la generación de ideas, al proceso propio de diálogo, la deliberación depende de nosotros cuando enunciamos estas ideas. ¿Dónde también estará el problema ahí cuando nosotros generamos ideas? En la formación de ideas. ¿Cómo se presentará problemas aquí en la deliberación? Desacuerdo entre la ciudadanía. Los desacuerdos. Los principales problemas que tenemos en deliberación cuando conformamos ideas es los desacuerdos. No poder llegar a consensos. No escuchar lo que el resto opina. Dentro de los medios de comunicación que cumplen un rol fundamental, ya veíamos eso en la deliberación, los mecanismos de mayor acceso y aceptación a la población siempre han sido las redes sociales, o por lo menos dentro de este proceso que estamos hoy en día. Algunos de ellos presentan al público un problema también. Por lo tanto, otra dificultad puede estar enmarcada en cuanto a los medios de comunicación. Ya veíamos nosotros esta consideración. Puede presentarse el inconveniente
de criterios o ideas sesgadas, ideas ocultas, aspectos que no se les muestra a la sociedad. Los medios de comunicación siempre deben ser altamente evaluados. Por otro lado, los líderes políticos y en general cualquiera que tenga acceso a los espacios de comunicación tratan de expresar sus ideas por estos medios. Y ustedes deben haber visto el último debate, muchos de los candidatos decían, bueno, revise mi Facebook, revise mi Twitter, ahí le contesto, ahí están mis ideas. ¿Cuál es la perspectiva? De que todo el pueblo en general pueda observar los criterios que se están manejando. Pero estos medios de comunicación también conllevan dificultades. Los centros educativos también son, aquí podemos poner, o sea, estos son los medios para poder tener deliberación, los medios de comunicación, pero también el sistema educativo, los centros educativos en general. ¿Cuál será el problema en los centros educativos? ¿Qué dificultades presentan? Además de que los estudiantes no quieran opinar en la clase. ¿Qué otro tipo de inconvenientes pueden tener los centros educativos? Como medios. ¿Qué inconvenientes o dificultades pueden tener estos medios como los centros educativos en cuanto a la deliberación? ¿Ideas? Hemos visto las dificultades en los medios de comunicación. Dificultad, principalmente, que solo existan un criterio, que solo exista una idea, que solo sea un pensamiento unidireccional. Ahora, dentro de esta perspectiva, en los centros educativos, ¿qué problemas se pueden presentar aquí? ¿Qué problemas habrá cuando hablamos nosotros de estos temas aquí en clase? Además de que yo pregunte y nadie conteste. ¿Cuál será el problema? Gabriela, ¿qué dificultades se pueden presentar en los medios como los centros educativos en cuanto a la deliberación? De otra forma de preguntar, ¿por qué no opinan en la clase los estudiantes? Por vergüenza. Bueno, Miedo a equivocarse. ese es uno de los problemas que tenemos en todo el sistema educativo en general. Cuando nosotros construimos democracia, yo sé, muchos de ustedes estarán pendientes de 1, 2, 3 materias a la vez. Estarán realizando, trabajando mientras estamos en la clase con 1 o 2 cosas o 3 cosas a la vez. En algunos casos, no en todos. En otros, hay un miedo de opinar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a equivocarnos. Como yo les decía, si yo les pregunto, por ejemplo, literalmente, como hacemos en las evaluaciones, y usted se equivoca, obviamente el punto no le va, porque se equivocó. Pero esa equivocación le permite nuevamente comprender. Pero cuando estamos en clases de este estilo, sobre todo cuando hablamos de democracia, hablamos de filosofía, deben ustedes, en lo posible, tratar de romper esta barrera que se presenta. Porque a veces, ¿qué queremos o qué creemos que quieren los profesores? Que cuando se pregunta algo, alguien contesta y da la respuesta exacta. Entonces, lindo, sí. Pero todos tenemos un punto de vista. Es verdad, yo a veces les diré, no, por ahí no va la situación, porque deben ir ordenando sus ideas y complementando lo que están diciendo. Ese es el objetivo del docente, ser un guía, no ser aquel que impone conocimiento.
En los centros educativos sí se presenta ese problema. Y hemos visto bastante, y yo veo bastante eso. Ustedes están, no sé qué decir, si digo esto puede que sea incorrecto, si digo alguna otra cosa, no sé qué me vayan a decir. Entonces, en los centros educativos principalmente, los enfoques teóricos y científicos nos permiten comprender sobre elementos que podemos opinar y deliberar, pero a veces el tiempo, que creo que yo a veces es uno de los problemas principales, el tiempo, el miedo tal vez que hay para deliberar, opinar, que exista un solo criterio, el que sea el del docente y no el criterio compartido o la construcción, no genera deliberación. Aquí hay que tener mucho cuidado en cuanto a los centros educativos. Los actos deliberativos deben incluir a toda la población dentro de todos sus criterios. Hay que tratar de romper un poco la perspectiva homogenizante de que todos somos igualitos, porque no somos así. Que nos pongamos un uniforme porque es nuestra identidad institucional es una cosa muy diferente a un criterio de que todos pensamos igual, porque no lo hacemos. Entonces, dentro de esta perspectiva, traten de opinar, traten de dar su criterio. ¿Alguien más tal vez sobre los centros educativos? ¿Qué más nos limita para opinar, para deliberar? Sigo ahí con él. No suena. Bueno, vamos a ir viendo. Vamos a cerrar ahí. Vamos a, evidentemente, puntualizar en estos dos elementos de la deliberación, en estos dos medios. ¿Qué dificultades se pueden presentar? Y vamos a puntualizar porque los medios de comunicación son mucho más sencillos. Les voy a poner así la pregunta. ¿Qué dificultades se pueden presentar en los centros educativos? Como medios de, o como medio de deliberación. Esa sería la pregunta. ¿Con qué dificultades se pueden presentar en los centros educativos como medio de deliberación? Y con eso cerramos esta primera parte de la deliberación. Como nosotros también tomamos decisiones, no se olviden, siempre tenemos un guía o algún líder político o algún líder religioso o cosas por el estilo que nos ponen cánones morales y de ahí nosotros tomamos decisiones. Bien, chicos, no se olviden contestar esta pregunta. ¿Qué dificultades se pueden presentar en los centros educativos como medio de deliberación? Con eso cerramos.